Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema Encuentros con Jesús. Esta es la parte número 5. En este día vamos a hablar de Jacob. Jacob también tuvo un encuentro con el Señor. Si me gustas acompañar con tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 25, del versículo 19 al 26. Dice la palabra del Señor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Aquí podemos ver, amados hermanos, que Isaac tenía a su mujer Rebeca. Ellos tuvieron gemelos. Desde que estaban estos gemelos en el vientre de Rebeca, ya estaban ellos luchando entre sí. Y uno fue llamado Esaú y el otro fue llamado Jacob. De ellos salieron las naciones. De Esaú nació la nación de Edom, y de Jacob nació la nación de Israel, ya que Jacob tuvo 12 hijos y fueron las 12 tribus que conocemos de Israel. Esaú significa suplantador, y después podemos ver que Israel significa el que lucha con Dios. Pero vamos a ir paso a paso viendo toda esta historia. Aquí, como podemos ver, ya vimos cómo fue que nació Esaú y también Jacob. Ahora bien, vamos a ver algunas cosas, amados hermanos, y es de que tú podrás decir, bueno, ya vimos encuentros con Jesús, en el Nuevo Testamento, pero ahora has de preguntarte que por qué estamos con el Antiguo Testamento. Bueno, amados hermanos, ya vimos los encuentros con Jesús en el Nuevo Testamento, que fue Nicodemo, y fue el encuentro también de Saulo con el Señor. Y ahora vamos a estar hablando de esos encuentros con Jesús en el Antiguo Testamento. Y hoy comenzamos a hablar con esas personas en el Antiguo Testamento que tuvieron un encuentro con Jesús. Y hoy comenzamos a hablar de Jacob. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, se menciona el ángel de Jehová. Cuando se menciona el ángel de Jehová, se refiere a la aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Es una teofanía, se le llama teofanía o una cristofanía. Esa es la explicación de por qué vamos a estar viendo también estos encuentros con Jesús, pero ahora en el Antiguo Testamento. Bueno, también puedes leer en tu Biblia en Génesis del capítulo 27, versículo 1 al 27. Ahí puedes leer la historia de cómo Jacob obtiene la bendición de Isaac. Pero te voy a explicar un poquito. Antes de eso, cómo fue que Esaú vendió su primogenitura. Resulta de que Esaú era una persona que cazaba, se dedicaba a la caza, y Jacob era un varón tranquilo. Esaú era amado por su padre, y sin embargo Jacob era amado por su madre. Y resulta de que un día, cansado de ir a cazar, llega Esaú y estaba hambriento, estaba cansado, estaba hambriento, y resulta de que
había preparado Jacob un potaje y Esaú le pide que por favor le dé de ese potaje. Entonces, ¿qué sucede, amados hermanos? Que Jacob se aprovecha de la oportunidad, ve la oportunidad y se aprovecha y le dice, bueno, te voy a dar de este potaje que yo guisé, pero solamente si me vendes tu primogenitura. Así que estaba tan cansado, Esaú estaba tan exhausto y tan hambriento que lo que hizo fue venderle la primogenitura a su hermano Jacob. Y así de esa manera despreció, menospreció su primogenitura y se la vendió por un plato de potaje a su hermano Jacob. Ahora bien, vamos a ver qué sigue en la historia, cómo fue que Jacob obtuvo la bendición de Isaac. Resulta que Isaac ya estaba viejo, ya estaba entrado en años, ya estaba por morir, y resulta de que él le pidió a Esaú que fuera y obtuviera caza, que le hiciera un guisado para él poderlo bendecir. ¿Y qué sucede? Que su esposa Rebeca escucha todo lo que le dijo a su hijo Esaú. Entonces, ¿qué pasa? Va con Jacob y le dice, ¿sabes qué? Tu padre va a bendecir a tu hermano Esaú, así que haz lo que yo te voy a decir. ¿Qué sucede? Que Rebeca le dice a Jacob que vaya por unos cabritos para ella hacer un guisado. Y de esta manera, ¿qué sucedió? Nuevamente se hicieron estas situaciones, estas tretas, este engaño para que obtuviera Jacob la bendición de Isaac. ¿Y de qué manera fue? Bueno, preparó Rebeca los cabritos y resulta de que a Jacob le puso los vestidos de su hermano Esaú. Y también le dijo Jacob, pero mamá, yo soy una persona que soy lampiño, no estoy velludo como mi hermano Esaú. Entonces lo que hizo Rebeca fue ponerle en los brazos las pieles de esos cabritos para que Isaac no se diera cuenta, porque Isaac ya no veía, Isaac ya estaba ciego, él ya no podía ver y solamente se basaba en lo que él oía. Entonces Rebeca fue muy astuta y le dijo, aconsejó a su hijo Jacob para que suplantara a su hermano Esaú, para que se hiciera pasar por su hermano Esaú. Mientras él estaba de casa, Jacob lo suplantó. Jacob se hizo pasar por Esaú. Así que cuando él se acercó a su padre Isaac, y ya Isaac, pues sin poder ver, desconoce la voz. La voz él le hace que no es la de Esaú, sino la de Jacob. Pero siguen adelante con este punto de suplantar, con este punto de engañar a Isaac para obtener la bendición. Y resulta que le dicen, no, yo soy tu hijo Esaú. ¿Qué sucede? Que le dice Isaac, bueno, tu voz es la de Jacob, pero pues bueno, hueles a Esaú. ¿Por qué? Porque traía los vestidos de Esaú, traía la vestimenta de Esaú. Le toca las manos, los brazos, y se da cuenta que está velludo también como Esaú. Entonces pues se queda Isaac con esa idea de que en realidad era Esaú al que tenía él ahí, aunque le parecía extraño, y por eso no desconfió, porque pues traía las pieles de esos cabritos que se había puesto. Resulta de que Isaac bendice a Esaú, y cuando regresa Esaú de cazar, ya le trae el guisado a su padre y le dice, padre, aquí tengo tu guisado. Dice, pero pues sí, yo ya te bendije. No, padre, acabo de llegar. ¿Cómo es posible? No, pues resulta de que había bendecido a Jacob. Y resulta de que le dio su bendición y le dice Esaú, padre, para mí no hay nada más, es lo único que tenías. No hay para mí bendición. Entonces Esaú se enoja, se molesta demasiado con Jacob. Lo trata de matar
empieza a querer matarlo, y entonces Rebeca le dice a Jacob: huye mejor mientras tu hermano se calma, mientras las aguas se apaciguan. Y resulta de que Isaac le dice, le da una petición, le hace una petición a Jacob y le dice: vete, huye de aquí, vete a buscar a Labán, el familiar de tu madre Rebeca, y toma hijas solamente de él. No tomes hijas de Canaán, sino toma hijas solamente de Labán. ¿Qué sucede? Que se va, hace caso, es obediente Jacob a su padre Isaac. Y vemos a lo largo de la historia, tú lo puedes leer en todos los demás versículos, todo lo que te estoy hablando se encuentra aquí en la Biblia, como te mencioné, estos versículos en donde puedes leer toda la historia completa de Génesis 27:1 al versículo 40, que es en donde tú puedes leer a gran detalle cómo Jacob obtiene la bendición de Isaac. Y en el transcurso de la historia podemos ver, como te menciono, cómo es obediente Jacob, cómo huye, cómo se va con Labán. Y podemos ver que a lo largo de la historia Dios estaba con Jacob. Dios se le aparece también en sueños a Jacob, mientras él estaba en una ciudad que él llamó después Betel. Él soñó que había una escalera que llegaba al cielo y de ahí subían ángeles y bajaban, y llamó a esa ciudad Betel. Y podemos ver también que en todo ese tiempo Dios continuaba con él, Dios estaba con él. Él le dijo también en el sueño que su descendencia iba a ser como el polvo de la arena, que iba a ser numerosa, que iba a bendecir a las naciones. Entonces Dios estaba con Jacob. Dios estaba con Jacob. Y vamos ahora al punto de este tema. Si me gustas acompañar en Génesis, del capítulo 32, del versículo 22 al 32. Vamos a ver ahora sí esta historia. Dice la palabra del Señor: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se descontrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Aquí podemos ver, amados hermanos, cómo Jacob se queda solo, aparece un varón que lucha con él, y cuando este varón vio que no podía, le dijo: déjame, porque raya el alba. Y le dice Jacob: no te dejaré hasta que no me bendigas. Entonces él le dice: ¿cuál es tu nombre? Este varón, este ángel de Jehová, le pregunta por su nombre y le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, que Israel significa el que lucha con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y aquí vemos cómo dijo Jacob: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aquí podemos ver cómo Jacob luchó con el ángel de Jehová y venció, y su nombre fue cambiado de ser llamado el que suplanta o suplantador. Se le cambió el nombre por
Israel, que significa el que lucha con Dios. Amados hermanos, estas son las transformaciones, estos son los cambios que hace Dios cuando tenemos un encuentro verdadero. Podemos aquí ver el encuentro que tuvo Jacob con el ángel de Jehová, con Jesús en el Antiguo Testamento, y tuvo esa transformación. Tuvo un cambio, debido a un cambio de nombre, amados hermanos. Recordemos que también en la Biblia a personas se les hizo un cambio de nombre, y este es uno de los casos en donde se le cambió el nombre. Ya no se le iba ya más a llamar suplantador, ya iba a ser una persona que se iba a llamar Israel, el que lucha con Dios, amados hermanos. Estos son los encuentros con Jesús, estas son las transformaciones que hace en la vida, un antes y un después, cuando se tiene un encuentro verdadero con el Señor. Amados hermanos, después también de aquí Jacob tuvo la reconciliación con su hermano Esaú, que fue hermosa. Cuando puedas, te aconsejo que la leas también, como en el capítulo 33, desde el versículo 1 hasta el versículo 20, se menciona la reconciliación entre Jacob y Esaú, cómo ellos se reconciliaron, cómo se olvidó todo ese odio, todo ese coraje que se tenían, todo eso que había sucedido. Así que fue una reconciliación hermosa, fue un antes y un después, y podemos ver cómo tuvo Jacob este encuentro con el Señor. Amados hermanos, si este video fue bendición para tu vida, compártelo con más personas para que también sepan esas transformaciones que Dios hace, ese cambio en la vida, ese antes y ese después, y que la gloria del Señor siga extendiéndose a través de su palabra, a través de estos hechos que vemos en la Biblia, para que cada persona conozca esas transformaciones, esos encuentros con el Señor. Que tengas un excelente martes, Dios te bendiga y bonito día. Bendiciones.